Muy buenos días, mi nombre es Jorge Bustillos, soy colaborador del Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad Federico Villarreal en Lima, Perú. Tengo el honor y el privilegio de encontrarme el día de hoy con el doctor Emilio Ríguez Iniesta, docente de la Universidad Veracruzana de México y uno de los máximos representantes del interconductismo a nivel latinoamericano y mundial, quien ha tenido pues la gentileza de darme la oportunidad de hacer una entrevista acerca de interconductismo y psicología experimental. Doctor Ríguez, muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Bueno, quería empezar la entrevista preguntándole cuáles son los cargos académicos o administrativos que ocupa aquí en la Universidad Veracruzana y en qué proyectos académicos está involucrado usted actualmente. Bueno, como yo soy en la última etapa de mi vida, también evito cualquier tipo de cargo y de responsabilidad administrativa. Soy simplemente un investigador de tiempo completo y nada más. Dedicado a nivel docente al doctorado en Ciencia del Comportamiento. Está ubicado dentro de este centro de investigaciones, el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, que como se verá evita el término psicología dentro de su título. Y mis líneas de investigación pues son líneas de investigación que están vinculadas al proyecto teórico que vengo desarrollando en los últimos 30 años. Entonces trabajo tanto en comportamiento animal para el análisis fundamentalmente de medidas molares y la posibilidad de desarrollar un análisis del proceso basado en sistemas dinámicos no lineales, que no es posible con humanos empezar así. Trabajo algunos aspectos que la gente llamaría tradicionalmente cognición humana, tanto en el nivel de lo que llamamos interacciones selectoras como sustitutivas. Estoy apoyando la tesis doctorales en estilos interactivos, en la parte de lo que llamaríamos personalidad, y me he concentrado mucho en aspectos de tipo conceptual. Como siempre, es algo que no es que me dedique sistemáticamente, sino que sistemáticamente se me ocurren. Como decía Saramago, uno no toma las decisiones lo toman a uno. Y en la parte de lo que ahora llamamos sociopsicología, que es todo el análisis multidisciplinario desde teoría de la conducta, de las relaciones interindividuales dentro de lo que llamamos las instituciones, tanto las formales como las informales, ¿no?, a nivel social. Doctor Ríguez, algunos psicólogos consideran que el modelo de campo interconductual, si bien aporta elementos, ¿no?, que ayudan a superar las limitaciones conceptuales propias del modelo operante, conserva aún una lógica mecanicista, ¿no?, en cuanto al concepto, al constructo de interconducta, ¿no?, entendido como un constructo que unifica, ¿no?, las relaciones entre funciones de estímulo y funciones de respuesta. ¿No? ¿Qué le sugiere ello? ¿Y en qué medida usted cree que se aparta el segmento interconductual de las concepciones operantes de covariaciones entre clases de respuesta, clases de estímulo y clases de respuesta? Bueno, justamente los modelos de campo son modelos no lineales, por lo tanto son modelos no mecánicos. O sea, decir que un modelo de campo es un modelo mecánico es simplemente no entender de qué se trata un modelo de campo, ¿no? Un modelo de campo implica que no hay causas, para empezar. Es un modelo no causal. Es un modelo determinista, pero no causal. Por lo tanto, no es mecánico. Es decir, el análisis es en términos de interdependencias. El análisis es molar, no es molecular, por lo tanto no tiene que ver con el concepto de clases, de estímulo y de respuesta. Y es un modelo no lineal en donde no se asumen cambios secuenciales obligados a partir de un estado a otro, ¿no? Entonces, yo creo que justamente en cualquier disciplina donde haya modelos de campo, porque no, la psicología no es el único. De hecho, el modelo de Cantor, la gran contribución del modelo de Cantor
es darle un concepto de campo propio a lo psicológico, no importar un modelo de campo de otra disciplina, como fue el caso de Levin o cosas por el estilo, ¿no? Hay muchas veces modelos de campo implícitos que no están formalmente desarrollados. Por ejemplo, la genética moderna implica modelos de campo, no son modelos causales mecánicos. No así los que interpretan a la genética, cuidado, la genética está mal interpretada, pero los que hacen genética en serio trabajan con un modelo de campo, ¿no? En la física, bueno, existen la teoría de la relatividad general es un modelo de campo basado en Maxwell contra las teorías de tipo cuántico que no son de campo y que siguen y que tampoco son mecanicistas en sentido estricto, porque son teorías estadísticas, en el sentido de suponer la aleatoriedad del proceso, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos es un proceso de construcción de la disciplina que es muy lento, obviamente. Teoría de la conducta lo que representa es un primer paso, es una taxonomía a partir de un modelo de campo. Y en este momento estamos desarrollando la posibilidad de crear ya todo un conjunto de herramientas conceptuales para lo que llamaremos el análisis de proceso, que las taxonomías no explican, las taxonomías simplemente ubican. ¿Sí? Profesor Ribes, si consideramos a la psicología y a la sociología como disciplinas explicativas del comportamiento humano, ¿cuál considera usted que son sus principales diferencias o cuáles son sus principales diferencias? ¿Y cuáles serían los campos o fenómenos en que se necesitaría la complementación de ambas? Bueno, el comportamiento no solo tiene que ver con yo no hablaría de la sociología, hablo de la ciencia social en general. En ciencia social hablo de ciencia histórico-social, ni siquiera de ciencia social. No puedes desconectar la historia de lo social, o sea, todo lo social es histórico por definición. En el caso de la ciencia histórico-social, pues incluye obviamente a la ciencia política, a la economía y a la sociología. Y las tres van integradas, no la puedes separar, ¿no? En el caso de la psicología es fronteriza por un lado con la biología, la ciencia biológica, que incluye a la ecología como uno de los campos recientemente desarrollados. Pero la ecología no es una ciencia, es parte de la biología, obviamente. Y la ciencia social. Lo psicológico, como nivel funcional de la realidad, si no hablo de entidades, sino de niveles funcionales de la realidad, es un fenómeno que emerge de la biología. O sea, lo psicológico es un emergente de la biología. No podemos hacer a un lado la biología, pero como emergente que es, la biología no lo puede explicar, porque entonces no sería un emergente. ¿Sí? Pero lo social es un emergente de lo psicológico. Lo social es un emergente de lo psicológico, históricamente, en un principio. Posteriormente se establece una interrelación entre lo psicológico y lo social, en donde lo psicológico es simplemente la manifestación individual de lo social. No es separable. No hay sociedades sin individuos y no hay individuos sin sociedad. No es separable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la complementación? Bueno, es lo que yo llamo distinguir el análisis de proceso teórico de una disciplina, el análisis unidisciplinario, que eso es lo que representaría teoría de la conducta en psicología, del análisis interdisciplinario o transdisciplinario, etc. En el caso del análisis multidisciplinario, la psicología, sus dos vertientes más obvias son por un lado la biología y por el otro lado la ciencia social. Pero depende en qué hagamos énfasis, depende cómo se conforma ese campo multidisciplinario. Si lo que tratamos de analizar son los problemas teóricos de una disciplina, el prefijo de la multidisciplina es el teórico.
El sufijo, el complemento, es el metodológico. Entonces, si yo hablo de psicobiología, quiere decir cómo utilizo metodologías biológicas para analizar problemas que son teóricamente relevantes desde el punto de vista de las categorías de la psicología, no de la biología. Entonces no puedo usar categorías biológicas, tengo que usar categorías psicológicas. Lo que uso es la metodología biológica. Si hago biopsicología, como puede ser muchas cosas de lo que le llaman ecología conductual y cosas de ese tipo, lo que ahora utilizo es la metodología psicológica, pero los problemas los plantea la biología. De tal manera que psicobiología y biopsicología no son lo mismo, son campos totalmente distintos. Lo mismo del otro lado. No es lo mismo la psicología social, que sería un campo multidisciplinario, no sería una disciplina. Es un absurdo plantear la psicología social como una disciplina, no existe tal disciplina, ¿no? Y por el otro lado estaría la sociopsicología. En la psicología social es los problemas de cómo se conforma la individualidad psicológica y las características de todo lo que llamaríamos el entorno en el cual tiene sentido decir cómo se conforma un campo psicológicamente, ¿sí? En términos del medio de contacto convencional. Y eso tiene que ver con lo que llamamos psicología del desarrollo, psicología de la personalidad y algunos otros aspectos. Todo eso es psicología social, no estamos hablando de otra cosa. O el problema de las interacciones diádicas, pero desde la perspectiva de la categoría psicológica. Y el otro está la sociopsicología, que es a lo que yo me estoy dedicando ahora, que es cómo se conforman las relaciones interindividuales en las instituciones personales e impersonales. Las impersonales son las instituciones que tienen que ver fundamentalmente con la constitución como Estado de una formación social, la escuela, la familia, el gobierno, la iglesia, etc. Y las informales son las relaciones, la familia también tiene una parte personal, los clubes, las asociaciones, todo lo que llamamos cultura. La cultura las instituciones culturales son personales, interpersonales, mientras que las instituciones formales son impersonales. No importa quién esté ahí en la cultura, sí importa quién está ahí. La persona en particular es la persona en la institución formal, no importa quién sea la persona, tiene una atribución independientemente de sus características singulares. Entonces, lo que estudiamos es esas instituciones cambian como instituciones funcionales en cada formación histórico-social. Las formaciones histórico-sociales tampoco se pueden describir monolíticamente, pero fundamentalmente están estructuradas a partir de los modos de producción. Sí, y en eso tomamos muy en cuenta Marx, obviamente. Obviamente, algunas cosas las tenemos que modificar. ¿No? Pues Marx vivió hace 150 años, no era divino ni profeta, ¿no? Pero el concepto básico de que las formaciones histórico-sociales se construyen a partir del modo de producción, es decir, que las relaciones que llamamos de intercambio son las relaciones sobre las que se construye la relación social. Eso es fundamental. Y ahí surgen las relaciones de poder y luego se diferencian las relaciones de sanción, históricamente. A nivel cultural están integradas las tres. A veces no se distinguen, está todo entremezclado. Bueno, lo que queremos saber es cómo bajo distintos tipos de relaciones de intercambio de poder y de sanción que corresponden a distintos momentos o segmentos o cortes de distintas formaciones históricos-sociales, porque no es lineal el desarrollo, hay brincos, hay relaciones que se comparten entre formaciones aparentemente superadas, etc. ¿Cómo se dan las relaciones interindividuales? Y eso sí tenemos un proyecto, ya llevamos 15 años y multidisciplinario y es muy interesante, ¿no? Entonces, estas serían las maneras como se podría enfocar el asunto, ¿no? En el caso de la etología, ¿cómo se relaciona dentro del campo de estudio del comportamiento humano y qué impacto cree que tiene en el trabajo con la sociedad?
Bueno, la etología forma parte, depende, si lo que queremos hacer es psicobiología, es decir, lo que queremos es tomar la metodología de los ecólogos y la información que tienen sobre distintas especies, tenemos que aprender un poquito de zoología, porque la psicología no aparece con lo humano, aparece con el primer tejido nervioso, con la aparición del primer ganglio, hay diferenciación reactiva, y cuando hay diferenciación reactiva aparece la sensibilidad y luego la motricidad. Si no hay sensibilidad y motricidad, no hay relaciones psicológicas. O sea, la psicología empieza con el alma sensitiva de Aristóteles, no con la nutritiva, no con la vegetativa, con la sensitiva. Esa información nos puede servir para analizar sistemáticamente lo que llamaríamos una psicología comparada. Es decir, establecer las diferencias de procesos que se pueden establecer a lo largo de distinto tipo de especies y distinta, no solo la especie, sino de las relaciones entre especie y ambiente, de distintos, lo que llamaríamos biontes, que es el concepto biológico moderno. O sea, ya no se separa a la especie del nicho ecológico. La unidad es el bionte, como eso también es un modelo de campo. Aunque ellos no hablan de modelo de campo, hablan de los biontes. Ya no se considera al organismo ahí frente o a la especie, sino que son biontes. Y esos biontes incluyen a los procariotas, incluyen a todos los virus y bacterias, ¿sí?, que hacen posible el desarrollo de esas especies, y sin las cuales la especie no existiría. Ahora todo el mundo dice, es que tenemos aproximadamente 800.000 tipos de bacterias que viven con nosotros. No viven con nosotros, son parte de nosotros. Sí, nosotros somos con las 800.000 bacterias, somos sistemas muy complejos biológicamente. Antes el modelo médico los había considerado invasores, huéspedes, parásitos. No, son parte de nosotros. Nuestro sistema no funcionaría sin ellos, no seríamos sin ellos. Entonces, bueno, eso sería psicobiología y nos permitiría, entre otras cosas, aparte de ser una psicología comparada, tener criterios de validez ecológica para nuestras preparaciones experimentales en comportamiento animal. Por la otra parte, nosotros les podremos aportar a los etólogos criterios para distinguir complejidades funcionales que ellos no tienen. Y entonces superar conceptos como los de instinto, etcétera, que son conceptos que en realidad no son psicológicos, provienen de la biología, se han naturalizado en la psicología y los han vuelto a tomar ellos. Y entonces podremos ayudar a la claridad conceptual también del análisis que hacen los biólogos de sus propios estudios. Entonces son dos campos multidisciplinarios que se pueden juxtaponer, pero que tienen cierta autonomía dependiendo de la perspectiva teórica o metodológica desde la cual se les ve, ¿no? Doctor Rives, ¿qué autor de modelo no interconductual cree usted que ha tenido un acercamiento en términos de lógica explicativa con la investigación experimental de las funciones extrasituacional y transituacional? ¿Qué autor no interconductual? Bueno, es que el problema de lo que se ha llamado tradicionalmente la psicología del pensamiento y la psicología del lenguaje y la psicología social misma, lo que los psicólogos sociales llaman psicología social, tiene que ver mucho con la función sustitutiva referencial, por ejemplo. Son problemas que están dentro de la fenomenología cotidiana de lo psicológico. Entonces, obviamente forman parte de lo que llamo la materia cruda del estudio de lo psicológico, forman parte de nuestras prácticas de lenguaje ordinarios. Y cuando hablamos de eso, no estamos refiriéndonos a cosas, sino que estamos identificándolas en el propio acto de hablar de eso. Es decir, cuando digo que estoy pensando, no hablo de que estoy pensando, sino decir que estoy pensando es parte del proceso de pensar. Entonces, en el lenguaje ordinario no lo puedes separar del fenómeno. El problema de las psicologías tradicionales es que han creído que el aspecto formal de tipo verbal asociado al fenómeno es una referencia de notación del fenómeno, lo cual es un error. Eso es cartesianismo puro. Suponer que el lenguaje lo que hace es denotar, el lenguaje
el lenguaje, por lo menos el lenguaje ordinario, la función denotativa es la menos importante. Lo que hace el lenguaje ordinario es fundamentalmente comunicar, afectar unos a los otros, no hablar acerca del mundo, sería un lenguaje totalmente estúpido y aburrido y no nos serviría para nada. El lenguaje denotativo es fundamentalmente el de la ciencia, pero no el lenguaje ordinario. Entonces, la mayor parte de los autores han aislado estas expresiones como si fueran denotativas de algo que ocurre y construyen, entre paréntesis, teorías. No creo que sean teorías, ¿no? Son especulaciones teóricas y algunas preparaciones experimentales ad hoc a la forma en que lo ven. Pero pues yo no creo que expliquen absolutamente nada. Yo creo que la mayor parte de ellas son redundantes o reduccionistas, cualquiera de las dos cosas. O dicen lo que todo el mundo sabe a nivel ordinario, o al final tratan de explicarlo en términos de alguna máquina interna ubicada en el cerebro, ¿no? No sirve para nada, es simplemente trasladar el problema, trasladar la fenomenología a un nivel reducido, ¿no? Entonces, claro, a veces han tenido observaciones interesantes, a veces alguna preparación experimental puede ser ingeniosa, pero normalmente cuando se mete uno por ahí acaba mal. Es lo que yo llamo un brazo ciego, ¿no? Es un callejón ciego, ¿no? Al final topas y te tienes que regresar. Dices, no es correcto porque justamente en teoría de la conducta esos términos simplemente no existen, no son necesarios. No son necesarios porque pertenecen a otro nivel. Pertenecen al nivel del lenguaje ordinario, no al nivel de la abstracción científica. Entonces, usar conceptos que son multívocos, polisémicos dentro de la práctica ordinaria y después tratar de definirlos de alguna manera, el mismo concepto arriba, es hacer lo que ninguna ciencia ha hecho, ni puede ser. No tiene sentido. Justamente este término es parte de lo que tenemos que explicar, no puede ser el que explica. El término es parte del fenómeno, entonces el término no puede explicarse a sí mismo. ¿Cómo observa el avance sobre la representación experimental de los pixos taxonómicos, como la función extrasituacional y transsituacional, en el contexto investigativo actual? ¿Y considera aún pertinente el uso del procedimiento de discriminación condicional en este campo? La igualación de la muestra tiene ventajas y tiene desventajas. Es decir, no solo tenemos problemas para encontrar una preparación experimental apropiada para el análisis de las funciones sustitutivas, sino incluso para el de la función selectora, por ejemplo. Estamos trabajando en eso porque, claro, venimos de una tradición, no puedes romper totalmente con la tradición. Hay procedimientos de la tradición que son útiles porque son incluso los que te generaron la posibilidad de ver las limitaciones que tenía el enfoque anterior. Entonces, el procedimiento en sí no está tan limitado como la teoría para la cual servía, que es el caso de la discriminación condicional, por ejemplo. Y entonces el problema es cómo podemos crear preparaciones experimentales que evalúen directamente lo que queremos hacer. Es un problema que tienen todas las disciplinas. Bueno, los físicos andan ahora con el acelerador ese enorme para ver si pueden detectar las partículas de materia oscura, ¿no? Todas las ciencias, es decir, cuando tú planteas un nuevo concepto y un nuevo nivel de análisis, pues lo primero que va contigo es que tienes que ver cómo creas una preparación, pues experimentar una metodología que sea adecuada y que no tenga las limitaciones de la anterior. Y en eso estamos, ¿no? Estamos haciendo distintos sondeos, distintas pruebas, algunas parecen funcionar pero no tienen tanta generalidad, otras parecen reproducir los problemas de las preparaciones anteriores, pero tampoco hay mucha prisa, ¿no? Yo creo que hay cosas que se van dando a medida que van madurando
las experiencias y de los errores es de donde uno aprende mucho, ¿no? Del error, ¿no? Del acierto, ¿no? Yo siempre desconfío de la gente que tiene la teoría de la preparación justa, mucho cuidado. En el caso particular de las funciones sustitutivas, el eje principal es o el diálogo o el soliloquio. El diálogo con uno mismo y luego con una escucha, que es el mediado, y en el caso de la asociación no referencial, el diálogo como soliloquio entre objetos lingüísticos, ¿no? No ya de la persona. Entonces tenemos que crear preparaciones experimentales que sean objetivas, pero que permitan captar estos aspectos del diálogo, como soliloquio. No los monólogos, no de hablar acerca de cosas, no de reportar, no de decir que eso ya lo sabemos hacer. Y ya vimos que no es suficiente. Te da indicadores, pero no es suficiente y es ambiguo en ocasiones. Tenemos que crear preparaciones que capten justamente la riqueza de la interacción lingüística de segundo orden, cuando uno habla acerca de lo que habla. No de lo que hace, sino de lo que habla acerca de lo que hace. Y no es tan fácil. Estamos claros para dónde tenemos que ir, aunque no lo tenemos, a lo mejor en un par de años ya está eso resuelto, pero eso al mismo tiempo va con problemas más básicos sobre medidas molares, que son, empezamos con conducta animal, es decir, venimos de una tradición que suponía que la frecuencia es importante. La frecuencia no es medida de nada. La frecuencia no es una medida, de hecho. Es un conteo, no es una medida. Entonces, al rato vean la caja experimental donde estamos haciendo los análisis nuevos. De hecho, el estudiante es matemático, no psicólogo. Mis mejores estudiantes son no psicólogos. Son abogados, filósofos, matemáticos. Los psicólogos cuesta mucho trabajo descascararles lo que traen mal. En cambio, los estudiantes de otra disciplina entienden mucho más fácilmente teoría de la conducta. Entran sin prejuicios, sin sesgos cartesianos, sin problemas de aplicaciones, todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí tenemos el problema de cuáles son las dimensiones que caracterizan psicológicamente al organismo como el componente nuclear de la interrelación de campo, ¿no? Pues, sigue siendo el organismo, porque somos psicólogos, si estudiamos otra cosa sería otra cosa. Y claro, tenemos 5 dimensiones molares de análisis: la direccionalidad, la persistencia, la preferencia, la variación y el esfuerzo. Y todas esas son propiedades del organismo como entidad en función.